Argentina generando conciencia nacional. No olvide suscribirse a Línea Nacional, que es nuestro canal de YouTube. Vamos a hablar en este tercer bloque de propuestas, ahora que no nos queda mucho tiempo, sobre cómo es el modelo federal. Pues es muy importante entender que una visión de patria grande está el sentido común, está el realismo político, está el nacionalismo, que reivindica incluso la unidad de los pueblos hermanos, pero también un modelo federal. Porque ya que mencionamos el caso de Estados Unidos, tuvieron un federalismo exitoso, el cual no dio espacio a la fragmentación de los estados. Claro, no existe. Por ejemplo, yo jamás escuché que Nueva York sea tipo bueno, ellos le dicen el estado más rico y todo el resto de provincias estén abandonadas. Nunca lo escuché. No, para No nada. existió jamás eso. Para Fuera de nada. que Nueva York sea obviamente muy rico, lo que sea, pero no existe que en Estados Unidos haya un lugar desierto sin población, no existe. No, exactamente. Se encargaron justamente de hacer un modelo exactamente federal. Yo creo que no hay forma, por ejemplo, que nos pase como a nosotros, que se instalen bases o distintas poblaciones que empiecen a pulular por el territorio, porque tienen el territorio bien ocupado. Y aún así, a diferencia de Inglaterra, ellos los campos siguen teniendo, o sea, ellos siguen teniendo campo, Sí, fuera de que importen lo que sea, ellos el campo lo siguieron conservando, o sea, a diferencia de otros países como en Europa. sí, por supuesto. Bueno, ahora Trump ha hecho una reivindicación de los sectores más profundos de la economía nacional estadounidense. Sí. ¿Por qué tenemos una deuda con el modelo federal los argentinos? Como mencionamos en el bloque anterior, fue un factor clave para el proceso de insubordinación estadounidense. Ahora, en caso argentino, no es casualidad que a nosotros siempre nos haya quedado ese proceso inconcluso, Sí. viendo que el modelo federal que construimos, digamos, fue diseñado a la medida de esta oligarquía porteña en su momento. Claro, bueno, eso es parte de lo de la patria chica, porque si vos pensás Exacto. que solamente Buenos Aires y Argentina, aparte es tan fácil industrializar todo el país, o sea, abrir distintas industrias, especialmente militares, que es la que hoy en día también necesitamos mucho, también marítima, como también Martina ayer hablaba, y es fácil, porque yo creo que hay tanta gente que está cansada de vivir acá, todos apretados. Comprimido, sí. Es fácil, con distintas industrias por todo el país y aparte dándoles también materiales para construir sus casas sin inflación, sin impuesto, Por supuesto, un plan de vivienda. un plan de vivienda que no es difícil, Rusia, Putin lo está haciendo. O Por sea, supuesto. por eso. Ese complejo industrial que se puede realizar no es una cuestión, como muchos dicen, obviamente adrede, abandonar el campo. No, es insertar el campo en un proceso más virtuoso del que ya está exportando puramente la materia prima. Es que el campo es vital. Es vital. Fíjate lo que hablábamos la semana pasada, de que Inglaterra hoy en día no tiene ningún tipo de campo. ¿Por qué? Porque en un punto se ve que no pensaron a futuro o pensaron más desde el punto de vista industrial. Un poco hasta se podría decir que lo dice de forma sarcástica, los paraísos comunistas. Fíjate que siempre pasan hambre, siempre se les termina la comida. ¿Por qué? Porque nunca piensan en el campo. Ellos son fábrica, industria y es como, ¿y el campo? Y de hecho terminan rematando todo lo que es el campo, generan, bueno, ya conocemos los ejemplos históricos. Por supuesto. ¿Cómo se compone nuestro modelo federal? No representa a las provincias, primero que nada. Porque tenemos un Senado que se representa y una Cámara de Diputados de diputados provinciales que se representan por territorio y no Claro. por población. Con lo cual muchas veces pasa que las provincias más desarrolladas terminan estando a la merced presupuestaria de las que no lo son. Y ahí es lo que se genera ese eterno clientelismo y eterna, digamos, de enquistarse de un gobernador por más de 20 o 30 años en el poder. Un feudalismo. Un feudalismo, Sí, sí. exactamente, sí. Y esa extorsión también justamente parte de que no hay una representación real de cómo es la sociedad, de cómo es la sociedad en cuanto al Congreso, por ejemplo. Claro, obvio. Aparte de que es muy difícil también hasta en época de elecciones. Que hay provincias con que Córdoba y Buenos Aires gane un partido, ya está. Porque el resto de provincias hay tan poca gente Sí, que, o sea, Tierra del Fuego nunca va a servir para definir una elección presidencial. Nunca. no, lo que sí pueden definir, justamente por esta disparidad de la representación, porque, o sea, como vos decís, en cuanto a los votos de una elección nacional, sirve estar bien con Córdoba, con Santa Fe y con Buenos Aires, y un poco Claro. con Mendoza. Sí, sí, sí.
En cambio, para que apruebe una ley en la Cámara del Senado, pues recordemos que nuestro Congreso es bicameral y es simétrico. O sea, Sí. si no lo aprueba el Senado, no sale. Es verdad. Sí. Entonces, el Senado tiene poder de veto. Tiene poder de vetar porque justamente es un modelo federal en el cual se representa por territorio y se representa igual a todas las provincias, y no todas las provincias son lo mismo. Y no solo por territorio, el clima también. Bueno, vamos a decir Jujuy con, no sé, Neuquén, capaz, o Mendoza, lo que sea. No, más Tierra del Fuego para irme al extremo. O sea, tenemos un país que tiene una diferencia ya porque el clima afecta también a todo lo que es la propia forma de vida que tiene, las propias industrias. Claro. Y también, o sea, vos necesitas también una gran autonomía por parte de las provincias, porque son los que más, supone que son los que más saben qué es lo que pasa dentro. Es lo mismo que le pida a otra persona que administre mi casa, y esa otra persona no vive en mi casa, yo soy el que sabe cómo administrar mi casa, porque vivo ahí. Claro, Es así. exactamente. Se supone que lo deberían conocer. Sí, sí. Pero fíjate que ahí está el modelo de patria chica, que es, ahora que mencionaste en el bloque, el primer bloque, habías mencionado el caso de la derrota de Caseros, que Sí, ayer sí. se cumplió otro aniversario. Fíjate que ahí se ve el modelo de patria chica, porque el modelo federal que triunfó fue el de Urquiza, no Claro. el de Rosas. El de Rosas tenía una visión de patria grande. Sí, ¿Por qué? Porque quería que cada provincia fuera autosuficiente con su financiación, que no hubiera discrecionalidad con el gobierno central, o sea, un modelo auténticamente federal, sí. y que cada una se desarrollara según sus particularidades. Claro, pues hoy en día, por ejemplo, muchas quejas que tiene la gente del interior es que las provincias a veces, no sé si, desconozco si en todos los casos, pero en muchas, gran parte terminan financiando lo que pasa acá en Buenos Aires. Sí, por aparte también tiene que ver con como dijiste vos, el tema electoral. Sí, sí, también, sí, sí. Los recursos discrecionales son una constante en lo que es la transferencias a provincias o de provincias a nación. Está bueno entender cómo sería un modelo federal basado en un proyecto nacional y en una visión de patria grande. Porque, por ejemplo, los grandes estadistas de la historia argentina, por unanimidad durante el siglo XX, estamos hablando, cuando había estadistas, Sí. hicieron todos más de 30 intervenciones federales cada una. Ahora, no estamos hablando de un capricho de un presidente, estamos hablando de algo que ya era grave en su diseño original y que se acentuó con la Constitución del 94 y el Pacto de Olivos, Ah, sí, ni hablar. donde ahí la discrecionalidad de las provincias subió y la representatividad para vetar una ley también subió Claro. en ese momento, porque necesitaba apoyo para hacer las reformas de mercado, Menem, en su Sí, sí. momento. Eso es algo que se estudió mucho en ciencia política también. ¿Qué debe tener un modelo federal que apunte a la patria grande y un proyecto nacional? Representación por cantidad de habitantes, por ejemplo, no territorial, que asegure que el Congreso sea un reflejo de la realidad y que ninguna provincia esté a merced de la otra. Acuerdo de un mismo modelo federal en todas las provincias, sobre todo, más allá de la constitución que cada uno tenga. Claro. Que sea equitativo y justo, para que cada provincia pueda formar parte de un desarrollo industrial nacional, en un proyecto nacional, y que cada uno pueda acortar, como decíamos, según sus recursos y capacidades. Especialmente eso, que sea justo. Que sea Porque justo. tiene que ser justo para todos. Exactamente, por eso es un modelo federal basado en la unión nacional. Claro. Un sistema de impuestos también acordado como modelo federal, que se cobre lo que se necesita para recaudar según las necesidades de cada provincia. Para que cada una disponga de sus fondos. Ahí está el verdadero federalismo, no con la coparticipación. Bueno, por supuesto. También cada provincia tendrá que ver bien cómo se administra. Obviamente el Estado, después, lo que es todo el Estado argentino, obviamente tiene que estar presente y tiene que estar ahí para ayudar. O sea, no tampoco es dejemos a las provincias a su merced y que funcionen como un Estado aparte, como puede ser hoy en día Los Ángeles, ¿viste? Sí. California, bueno, sí. California. El epicentro de productivos ahí. Sí. Claro, sino que sí tienen que haber, o sea, todas tienen que trabar en conjunto. Por supuesto. Tienen que ser, por eso, bien autónomas, pero trabajar en conjunto, ¿viste? Porque si vamos todos por separado, ¿qué va a haber? Guerra civil acá, no sé, Claro. no sé qué esperamos, claro. Por eso es el necesario equilibrio de rescatar las tradiciones y cultura propias de la provincia, pero al mismo tiempo, con un proyecto nacional, se siente orgullo de ser argentino, estés en la provincia que estés y seas oriundo de la provincia que sea.
Claro, y Argentina tiene eso, que vos, no importa qué provincia vayas, no hay una diferencia. Podrá haber una diferencia capaz por la ascendencia, que capaz algunos son más alemanes, más autóctonos, lo que sea, pero somos todos argentinos, eso es lo que se tiene que quedar en la cabeza. Primero soy argentino, el resto después veo. Exactamente, y siempre se tiene en la Argentina profunda, siempre se tiene el sentimiento patrio muy, muy arraigado más allá de las provincias. Eso es algo a rescatar. Lo que pasa es que no se está aprovechando para hacer un proyecto nacional. Con esta queda claro que un modelo federal en esta época solo es posible gracias a un proyecto nacional. Una auténtica insubordinación que rescate el realismo político y el sentido común. Y mira, aparte de esto también que lo menciona Marcelo Gullo, él dice que ya los británicos de lo que es la conquista de América veían este continente como un bocato di cardinale y entonces se planean una serie de objetivos. Obviamente parte tiene que ver el por qué hoy en día no tenemos... Uno puede decir, ay, ¿por qué está? Ay, pero ustedes siempre culpan a otro de sus problemas. No, no. A ver, los problemas vienen de un lado. Empezaron un punto y después se tomaron para llegar hasta la forma de gobierno que tenemos hoy en día. Por eso, él, por ejemplo, decía que, Marcelo Gullo, que los británicos buscaban que haya libre comercio para inhibir todo desarrollo industrial. Ya desde eso vemos que nuestros políticos lo tomaron al pie de la letra. Porque Sí. no se está buscando industrializar el país. Exactamente, y hoy se ve mediante el extractivismo donde no está el Estado, el extractivismo de empresas como Barrick, Sí. el monopolio de la sojización como Monsanto, que niegan todo lo que es y destruyen las economías regionales, las economías de los pequeños y medianos productores. Todo eso, ¿por qué pasa? Porque justamente no hay Estado, es al revés. Por supuesto. Y eso él también lo decía, que predicar un nacionalismo de patria chica. Exacto. O sea, hacerle creer a cada una de las repúblicas nacientes que existieron desde siempre, que existió Argentina, Bolivia, Perú, y crear enemistad entre ellas, que eso hoy en día creo no necesito ejemplificarlo. Ya, o sea, decir que un presidente llega hoy en día a Brasil y dice, bueno, yo cualquier cosa te abro la represa y inundo toda Argentina. Primero podemos hablar de qué podemos hacer juntos, ¿no? A ver cómo me puedes inundar todo el país. Exactamente. O sea, eso es grave, es grave. Eso es grave porque está queriendo decir que el país actúa cada provincia por su propio medio y por su propia supervivencia. No se piensa como una visión conjunta de nación. Claro. No se piensa como nación, se piensa como patria chica, justamente. Y después, último, dice que se necesitaba desterrar del corazón de las masas cualquier idea de trascendencia. ¿Y por qué esto le interesaría a los británicos? Porque ellos saben que desde el fondo la historia, que en el origen del poder de las naciones hay siempre una fe fundante. Bueno, primero, ¿por qué nombro acá todo lo que dijo Gullo? Porque primero, si empezamos a pensar como un país federal, después podemos empezar a pensar como una patria grande. Porque si no empezamos con nosotros a limpiar, a ordenar nuestra habitación, no vamos a poder ver más allá. O sea, la patria chica ya empieza desde estas pequeñas cosas. Y el instrumento para empezar de esas pequeñas cosas es el Estado-Nación, porque como todos los grandes autores de la historia que suscriben el realismo político, sin el Estado-Nación es imposible lograr un modelo federal y sobre todo un proyecto nacional, una Argentina potencia y guiar Sudamérica hacia un destino. Justamente eso es lo trascendente. El que puede garantizar esa trascendencia de un pueblo es el Estado-Nación. Por supuesto, ese es el único sentido común que existe y el único que se debe tener. El único que se debe tener, totalmente. Bueno, vamos terminando, así que te agradezco mucho por haber venido a estos dos programas. Un gustazo, la verdad, No, un gustazo. Me encantó acá hablar un poco más de tema, no tanto en mi programa, somos más de buscar el otro lado de la actualidad con las noticias. Me gustó acá un poco hablar de Proyecto Nación, muy, muy divertido. Son temas muy importantes, por eso pedimos siempre que se suscriban a nuestro canal de YouTube, de Línea Nacional, compartan nuestros videos, denle me gusta, charlen estos temas con su familia, propongan. Eso lo importante es generar conciencia nacional y que si no lo hacemos nosotros, los patriotas, ninguno de estos supuestos políticos lo va a hacer por nosotros. Claro. También pueden escuchar mi hermosa voz en Amos del Mundo los sábados a las 14 horas por la RZ y por YouTube también, Amos del Mundo, y redes sociales, Amos del Mundo OK. Perfecto, así que nos vemos la semana que viene, ya con Alejandro esta vez. Gracias por acompañarnos y empezamos ahora el ciclo en Radio Sónica. No se lo pierdan, lunes de 19 a 20 horas. Nos vemos, ese. Nos vemos, adiós.